Si quieres aprender a crear una lista desplegable sin duplicados en Excel, este tutorial es para ti. En este video te enseñaré 5 métodos súper fáciles de hacerlo. Empecemos. Alguna vez habrán tenido este problema. En esta hoja de cálculo, en la celda F6, quiero validar los cargos. Y podemos observar que en la columna de los cargos hay datos repetidos. Y cuando nosotros hacemos la validación en la celda F6, lo que va a pasar es mostrarnos todo este rango en una lista, incluidos los datos que se repiten. Pueden comprobarlo si quieren. Lo que nosotros queremos es que en nuestra lista se muestren valores únicos. Teniendo en cuenta este problema, vamos a hacer lo siguiente. En este primer método, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la columna de los cargos, incluido el encabezado, desde C3 hasta abajo. Luego vamos a hacer clic derecho y vamos a elegir copiar. Nos vamos a ubicar, por ejemplo, en la celda H2. Clic derecho y elegimos pegar. Aquí están nuestros datos. Como sigue seleccionado, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Nos vamos a dirigir a la pestaña Datos. Y en herramienta de datos vamos a picar en quitar duplicados. Nos va a mostrar esta ventana. Aquí no vamos a hacer nada. Le damos en aceptar. En este mensaje también aceptamos. Podemos observar que ahora nos muestra solo un dato de cada cargo. Ahora sí podemos validar sin ningún problema. Nos ubicamos en la celda F6, luego nos vamos a la pestaña Datos. Nos ubicamos en el grupo Herramientas de datos. Picamos en Validación de datos. En esta ventana nos vamos a ubicar en la pestaña Configuración. Debajo nos dice Permitir. Vamos a elegir Lista. Luego vamos a poner el cursor donde dice Origen. Y vamos a seleccionar desde H3 hasta H9. Luego le damos en Aceptar. Con esto hemos logrado crear una lista desplegable sin duplicados. Podemos observar que tenemos valores únicos. Por último, lo que pueden hacer es ocultar esta columna. Clic derecho y eligen Ocultar. En este segundo método, vamos a utilizar a la herramienta Filtros avanzados. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ubicar en cualquier celda de nuestra base de datos. Luego nos vamos a dirigir a la pestaña Datos. En el grupo Ordenar y Filtrar vamos a picar en Avanzadas. Nos va a mostrar esta pequeña ventana. Donde dice Acción, vamos a elegir la segunda opción, Copiar a otro lugar. Debajo nos dice Rango de la lista. Vamos a borrar y vamos a seleccionar nuestro rango. En este caso, desde C2 hasta C32. Debajo, donde dice rango de criterios, no vamos a hacer nada. Más abajito nos dice copiar a. Ponemos el cursor y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la celda, por ejemplo, H2. Luego, debajo nos dice solo registros únicos. Marcamos esa casilla. Y finalmente le damos en aceptar. Podemos observar que nos muestra un solo dato de cada cargo. Ahora sí, podemos validar sin ningún problema. Nos ubicamos en la celda F6. Luego nos vamos a la pestaña Datos. En el grupo Herramienta de datos vamos a picar en Validación de datos. En la pestaña Configuración desplegamos Permitir y vamos a elegir Lista. Ponemos el cursor en Origen y seleccionamos el rango. En este caso desde H3 hasta H9. Y finalmente le damos en Aceptar. Y ahí tenemos nuestra lista sin duplicados, con valores únicos. Para este tercer método vamos a utilizar tabla dinámica. Cuando trabajamos con tabla dinámica se recomienda que nuestra base de datos tenga el formato de tabla. Empecemos por ello. Nos ubicamos en cualquier celda de nuestros datos, luego nos vamos a la pestaña Insertar. Y aquí vamos a elegir Tabla.
Aquí Excel de forma automática reconoce el rango que queremos aplicar el formato de tabla. Le damos en aceptar. Con esto, nuestros datos tienen el formato de tabla. Si queremos conservar el estilo que tenía en un principio, vamos a hacer lo siguiente. Como está seleccionado esta tabla, se va a activar la pestaña Diseño de tabla. Nos vamos a ubicar en Estilos de tabla. Vamos a picar en este botón y vamos a elegir la primera opción. Ahora sí, pasemos a crear la tabla dinámica. Para ello, lo que vamos a hacer es seleccionar cualquier celda de nuestra tabla. Luego nos vamos a dirigir a la pestaña Insertar. En el grupo Tablas vamos a elegir Tabla Dinámica. Nos va a mostrar esta ventana. Primero nos dice, seleccionar una tabla o rango. Y Excel de forma automática detecta el rango. Lo dejamos ahí. Debajo nos dice, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. En los dos métodos anteriores, lo hemos hecho en la misma hoja. En este caso lo vamos a hacer en otra hoja. Lo vamos a dejar marcado con la primera opción, nueva hoja de cálculo. Luego le damos en aceptar. Con esto ya hemos creado nuestra tabla dinámica, pero está vacía, tenemos que agregar datos. Al lado derecho podemos observar un panel de campo de tabla dinámica. Lo que vamos a hacer ahí es arrastrar el campo cargo a filas y soltamos. Y podemos observar en nuestra tabla dinámica que se muestra solo un dato de cada cargo. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a volver a la hoja 1. Nos ubicamos en F6. Luego nos vamos a Datos, Herramienta de Datos, Validación y elegimos Lista. Luego ponemos el cursor en Origen. Y ahora nos vamos a la hoja 2, donde está nuestra tabla dinámica. Y seleccionamos, en este caso desde A4 hasta A10. Y finalmente le damos en Aceptar. Y con esto hemos creado una lista desplegable sin duplicados. Ahí lo tenemos. Este cuarto método es la mejor de todas. Más adelante ustedes mismos se van a darse cuenta por qué es la mejor. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Lo primero es aplicar el formato de tabla a nuestra base de datos. Eso es muy importante. En este caso, nuestra base de datos ya tiene el formato de tabla. El segundo paso es dirigirnos a la pestaña Datos. Luego nos vamos a ubicar en el grupo Obtener y transformar datos. Y vamos a hacer clic donde dice de una tabla o rango. Esto nos va a llevar al editor de Power Query. No se asusten. Todos los cambios que hagamos en este editor no va a afectar a nuestra hoja principal. ¿Ok? Entonces, en este caso lo que nos interesa es la columna cargo. Por lo tanto, a la columna empleado seleccionamos el encabezado y le vamos a eliminar. ¿Cómo? En la parte superior aquí nos dice quitar columnas. Hacemos clic y elegimos quitar columnas. Ahora lo que hacemos es seleccionar el encabezado de cargo. Luego nos vamos a dirigir donde dice quitar filas. Picamos en esta flechita. Y aquí vamos a elegir quitar duplicados. Eso sería todo. Por último le damos en cerrar y cargar. Con esto lo que va a hacer Excel es crear una nueva tabla con el nombre tabla 2. Y aquí tenemos a los datos únicos. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a la hoja 1 y hacemos la validación. Nos ubicamos en la celda F6. Luego nos vamos a la pestaña Datos, al grupo Herramienta de Datos y picamos en Validación de datos. Elegimos Lista. Ahora ponemos el cursor en Origen. Luego nos vamos a dirigir a la tabla 2 y seleccionamos el rango, en este caso desde A2 hasta A8. Y finalmente aceptamos. Y con esto hemos logrado crear la lista desplegable sin duplicados.
Como les dije, este método es la mejor. Aquí la respuesta. Si nosotros agregamos otro nombre de otro empleado, por ejemplo, Pepito. El cargo va a ser, por ejemplo, logística. Enter. Si ahora nosotros nos vamos a la celda donde hemos validado, desplegamos, no se muestra logística. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a la tabla 2. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer clic derecho. Y le vamos a dar en actualizar. Y aquí se ha agregado logística. Si ahora nos vamos a la hoja 1 y nos ubicamos en nuestra lista desplegable, podemos observar que Excel agregó el cargo logística. Eso es la ventaja de trabajar con este cuarto método. En este quinto método vamos a utilizar a la función únicos. Esta función está disponible en Excel 365, que es una versión de paga. Entonces, para las personas que tienen una suscripción a Microsoft 365, van a hacer lo siguiente. Se van a ubicar en la celda donde van a crear la lista desplegable sin duplicados. En este caso, la celda F6. Luego se van a dirigir a la pestaña Datos y van a picar en Validación de datos. En Permitir van a desplegar y van a elegir Lista. Luego hacen clic en Origen y van a poner la siguiente fórmula. Ponen igual, luego a la función únicos. Abren paréntesis. Ahora lo que van a hacer es seleccionar el rango de los cargos. En este caso desde C3 hasta C32. Luego cierran paréntesis y le dan en aceptar. En este caso no tengo una suscripción a Excel 365, pero si ustedes lo tienen, ya les debe mostrar la lista desplegable sin duplicados. ¿Ok? Bueno muchachos, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, ya saben, apóyanos suscribiéndote al canal, dándole me gusta, compartiendo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.